La acción humana a través del tiempo o los factores naturales han ido modificando sustancialmente la geografía de la isla de Gran Canaria. El paso de los siglos hace aún más visible este cambio en determinadas zonas. En las proximidades del litoral de la ciudad de Galdar encontramos un continuo de explotaciones agrícolas que ocupan cientos de hectáreas, productos de siglos de duros trabajos que hoy se ocultan bajo un manto de plástico. El paisaje está en todas partes. No es algo que ocurre solo en zonas de singular belleza. El paisaje está constantemente en transformación. Los tiempos cambian, pero el pasado permanece. En noviembre de 2007, cuando se realizaban movimientos de tierra en una explotación agrícola, se descubrieron restos óseos. Ninguno de los operarios que allí se encontraban podían determinar si estos restos eran de origen animal o humano, si se trataba de una muerte natural o traumática. Y aunque los trabajadores algo intuían, no podían verificar si se trataba de restos óseos recientes o antiguos. La casualidad no pudo evitar que alguien, consciente de la posible importancia del hallazgo, diese la voz para que la autoridad competente se personase en el lugar. Afortunadamente, en esta ocasión se evitó que se ocultasen las pruebas, algo que por desgracia también ocurre, pues se conoce más de un caso en el que se ha intentado esconder este tipo de hallazgos, sin valorar el perjuicio que ello supone para el patrimonio cultural. La incógnita inicial se cerraba una vez que los especialistas del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria certificaron in situ la adscripción de los restos óseos al periodo anterior a la conquista europea de la isla de Gran Canaria. Los primeros sondeos no albergaban dudas y confirmaron la existencia de un cementerio, de un lugar destinado al enterramiento de los seres humanos. El lugar es conocido como el Lomo de Juan Primo. El evento de la muerte es la culminación de la vida de todo organismo vivo. Por mucho que se le espere, es normalmente un hecho desconcertante, turbador. Y cuando en un grupo humano ésta afecta a uno de sus miembros, se reacciona con actos y ceremonias que responden a unos hábitos preestablecidos. En muchos casos, ancestrales. Desde el origen de las primeras sociedades, los seres queridos que preceden a los vivos forman parte fundamental de la comunidad y por ello se les recuerda, se tiene la necesidad vital de manifestar el afecto y habitualmente se les rinde homenaje tras el fallecimiento. Normalmente creemos que las formas que tienen los distintos grupos humanos de tratar a sus difuntos explican sus relaciones con lo simbólico, con las creencias religiosas y los mitos. Pero no solo es eso, también revelan la organización social de la cultura a la que pertenecen. El trato dispensado a los muertos es el espejo donde se reproducen las relaciones económicas y políticas de las sociedades. En el Lomo de Juan Primo, en Galdar, fueron enterrados antiguos canarios. Conocer el origen de los restos óseos cerró una incógnita, pero se abrieron otras. ¿Por qué aquellos seres humanos decidieron enterrarse en aquel lugar y no en otro? ¿Qué patrones funerarios siguieron? ¿Cómo y cuándo les llegó la muerte o qué edad tenían?
seguro que podemos hacernos más preguntas que las respuestas que por el momento somos capaces de dar. Pero el estudio de un lugar destinado al enterramiento constituye una oportunidad única para abordar los modos y calidad de vida de sociedades desaparecidas. Es decir, sus muertos nos acercan a sus vidas, simbólicamente de la mano de quienes fueron sus protagonistas. Aún queda mucho por conocer de la prehistoria de Canarias. Esta abarca un proceso de al menos 2000 años de duración, desde la llegada de los primeros habitantes al archipiélago hasta la definitiva conquista europea a finales del siglo XV, momento en el que se impuso un nuevo orden que arrasó en gran medida aquella cultura. Los canarios son una etnia africana, de eso no cabe ninguna duda. Muchos elementos culturales que se encuentran en el archipiélago y se encuentran también en el norte de África lo demuestran claramente. Por ejemplo, la escritura líbico-bereber, ¿no? que está en un lado y en otro. El tiempo la ha confirmado por los estudios arqueológicos. Hay muchas maneras de hacerlo. Quizás la más novedosa han sido los estudios genéticos que demuestran que la población canaria tiene esa raigambre norteafricana, bereber. Si exceptuamos las vagas referencias que encontramos en los textos históricos antiguos y en las crónicas de la conquista, la única forma de conocer ese pasado es a través de las evidencias materiales que nos ha quedado como herencia de aquel periodo. La sociedad indígena tuvo que readaptar el bagaje cultural que traía de sus lugares de origen, desplegando diversos mecanismos de adaptación al entorno natural y ecológico de la isla, que garantizó su supervivencia en un espacio geográfico limitado. Del estudio del perfil de salud oral de la población prehispánica de Gran Canaria, se deduce que estamos ante una población que desarrolla una economía de marcado signo agrícola. Esto, por ejemplo, puede verse por la elevada prevalencia de caries que tenemos en la serie dental que se ha analizado. Otro claro marcador que nos indica la importante presencia que los productos derivados de la agricultura tuvieron en la dieta de esta gente es la importante prevalencia de hipoplasia del esmalte dental. La hipoplasia es una deficiencia en el grosor del esmalte que está provocada, entre otros factores, por deficiencias nutricionales. La existencia de deficiencias nutricionales suele ser propio de sociedades de carácter agrícola, en donde entran también en juego productos ricos en proteínas, como los derivados de la cabaña ganadera o de la pesca, como es el caso de Gran Canaria, pero estos productos no tuvieron una presencia tan destacada como en el caso de los productos procedentes de las actividades agrícolas. Estas poblaciones ocuparon extensamente el territorio insular, haciendo de este lugar un contexto propio, convirtiendo toda la isla en su espacio vital, como lo demuestra la existencia de más de 1000 yacimientos arqueológicos localizados por toda Gran Canaria. También nos está hablando de una actividad agrícola intensificada, capaz de generar un plusproducto para poder alimentar a esa otra gente que no vive de la agricultura, porque en su entorno la agricultura no tiene un territorio geográficamente o geológicamente apto para el desarrollo de esas actividades. Solamente la existencia de sistemas de redistribución puede explicar que aquellas poblaciones que viven en zonas no aptas para el desarrollo de las actividades agrícolas vivan de la agricultura, vivan de los cereales. En ese sentido podríamos decir que estamos ante una sociedad realmente compleja, ¿no? Y podríamos hablar de la isla de Gran Canaria como el territorio que debe ser estudiado en su globalidad, ¿no? A juzgar por la información disponible, se trataba de una sociedad sumamente compleja, fuertemente jerarquizada, y donde se encontraban generalizadas las relaciones de desigualdad. Desigualdad en la calidad de la alimentación, en el hábitat, en el acceso al poder y en el dominio de todos aquellos elementos culturales que lo hacen posible. Derecho a la propiedad sobre la tierra y ganados, control de la ideología, de la religión.